esta clase está dividida en verificación y régimen de garantías. Para lo que es verificación, lo que vamos a tener es lo que serían los métodos alternativos, los canales de selectividad y el control documental, y vamos a presentar también lo que es la descentralización de las verificaciones, ¿sí? Esas son cuestiones muy importantes que también me gustaría desarrollar o sobre todo traerles en esta presentación. Ahora bien, como les decía, avanzamos con lo que es la em, verificación de mercaderías, que en este caso ¿sí? Estamos hablando de la tercera de las bases del hecho aduanero junto a la clasificación y la verificación. Lo que tenemos que pensar es que la verificación va a ser la operación que se va a realizar una vez que la mercadería es nacionalizada a través del sistema María, ¿sí? Entonces, esta mercadería, tanto para importación como para exportación, va a ser objeto de alguna clase de verificación, ¿ok? En este caso, ¿quién la realiza? Son unidades de verificación técnica especializadas, ¿sí? Estas unidades están divididas en diferentes tramos por su expertise, ¿sí? Y que también tienen, si ustedes lo pueden observar, mucha relación en lo que es el sistema armonizado, ¿sí? O sea, van a ver que el orden sigue el orden del sistema armonizado, ¿ok? Entonces, entre los distintos ramos, los que vamos a presentar o los que vamos a tener en las unidades son los que están desarrollados a continuación. Ahora bien, cuando hablamos de métodos alternativos, o sea, quienes van a verificar, estamos hablando de dos opciones, el método sistemático o el método selectivo, ¿okay? El método sistemático en este caso va a ser un método de verificación obligatoria, ¿sí? Este método lo que va a permitir es hacer una verificación total de las mercaderías, tanto de importación como de exportación, en todo el territorio aduanero. Y va a ser una verificación del tipo documental o del tipo una verificación física, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de verificación documental, tenemos que o tienen que pensar en toda esa documentación aduanera que acompaña a la declaración de embarque, ¿sí? Es una declaración o documentación denominada complementaria, ¿ok? Y que se basa en la declaración y en gran parte en la posición arancelaria que fuera declarada dentro de esa declaración, tanto de importación como de exportación, ¿ok? Después, cuando hablamos de verificación física, en este caso hacemos una referencia concreta a lo que es la revisión de la mercadería, ¿sí? Dentro del contenedor, de la pieza, a través de su envase, del embalaje, ¿sí? Se toma una muestra. Bueno, esa verificación, ¿sí? Se hace de manera física, ¿ok? A partir de esa verificación o de este tipo de verificación vamos a tener ventajas y desventajas. O sea, claramente entre las ventajas, control total de toda la mercadería que ingresa o egresa del país, o sea, del territorio aduanero. Esto nos permite desalentar prácticamente la posibilidad de algún ilícito, ¿sí? O por lo menos reducirla a su máxima expresión, está claro. Pero esto nos trae desventaja que tiene que ver con esta cuestión que va a generar una falta de fluidez dentro del operatorio. O sea, si nosotros verificamos toda la mercadería mínima que sea, ¿sí? Tanto de IMPO como de EXPO, claramente esto va a tornar muy engorroso y va a generar muchas demoras. Y a la vez tenemos un problema, porque cuando las operaciones crecen de manera exponencial, ¿sí? No en estos tiempos claramente, pero en tiempos en los que puede llegar a crecer,
¿no?, de crecimiento económico, es muy difícil que el, el personal aduanero pueda acompañar ese tipo de verificación. Después tenemos el método selectivo, ¿ok? Que en este caso puede ser de manera, eh, se puede generar una selectividad aleatoria o una selectividad de tipo inteligente. La selectividad aleatoria refiere directamente a, a una especie de sistema tipo random o de azar que se realiza a través de los sistemas informáticos. O sea que en nuestro caso se genera a través del sistema informático María, que en este caso lo que hace es establece un tipo de control, o sea, canales de control que fueron determinados con distintos colores, ¿ok? Que en este caso van a ser color verde, naranja, rojo o eventualmente canal morado, ¿sí? Eh, Estos tipos de colores refieren a lo siguiente, o sea, el verde claramente lo que permite es la mayor fluidez en cuanto a la operatoria, puesto que no se realiza ni verificación física ni documental, ¿sí? O sea, el random establece la posibilidad de nacionalizar la mercadería, liberar la plaza, o bien permitir el permiso de embarque sin ningún control ni físico ni documental, ¿ok? En cuanto al canal naranja, en este caso se realiza una verificación documental únicamente, ¿sí? O sea, el agente verificador asignado a partir de la oficialización del permiso o del despacho de exportación, se analiza esa documentación que acompaña a la declaración aduanera y se procede a la liberalización de la mercadería o del permiso de embarque. Ahora bien, si se genera alguna anomalía o se observa alguna documentación, el servicio aduanero puede eh, convertir ese canal naranja en un canal rojo. ¿Qué es el canal rojo? Bueno, en este caso es el, el servicio aduanero verifica de manera documental y física, ¿sí? Primero se avanza hacia una verificación documental y después se procede hacia la verificación física. Una vez que se hace ambas verificaciones, se procede a permitir el ingreso a plaza de la mercadería o avanzar hacia el permiso de embarque. Y finalmente, ¿sí?, de manera eventual se puede obtener o llegar a tener un canal que se denomina morado. Este canal morado lo que se hace es le suma a la verificación física y documental eh, la verificación por parte de la AFIP, ¿sí? O sea, ya serían controles más de carácter contables y tributarios, ¿ok? Em, Después lo que tenemos, como les comentaba, la, la verificación a través de la selectividad inteligente, ¿sí? Que en este caso lo que hace es supone, ¿no?, la administración o la aplicación de determinados claves dentro del sistema que van a generar diferentes controles estratégicos, ¿sí?, a partir de situaciones puntuales, ¿sí?, que van a ser requisitos obligatorios, ¿no?, con formalidades de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Estas claves lo que van a hacer es determinan de manera anticipada, ¿sí?, el tipo de selectividad y la clase de control que va a ser objeto de control de verificación esa mercadería, ¿sí? Y cómo se manifiesta a través de estas claves o de estas posibilidades. Como tienen acá en la firmina, ven, tienen de acuerdo, o sea, al tipo de circunstancia, a la mercadería y al tipo de control que se le quiera aplicar. Ahora bien, pero ¿y cómo se manifiesta? ¿De qué forma se puede anticipar dentro del sistema? Bueno, a través de la posición arancelaria, ¿sí? O sea, el mismo sistema a través de la posición va a ser una selectividad inteligente. El quit del importador, si lo que se quiere es analizar o controlar un poco más a determinado importador o exportador
Cuando hablamos de módulos de valor del sistema, eso es, es parte de la clase siguiente y es bien exclusivo del sistema María, así que después lo vamos a ver. El origen de la mercadería, esto es muy importante, ¿sí? Conocer el origen de la mercadería o bien alguna combinación. Cuando hablamos de origen, claramente, o sea, una mercadería que viene de China, ¿sí? De Colombia, pongámosle, o sea, no va a tener el mismo control que pueda tener una mercadería, por ejemplo, eh, de Europa, ¿sí? Sin caer en ninguna discriminación, ¿no? Pero tiene que ver con estas cuestiones, el análisis del origen. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de selectividad inteligente, estas cuestiones, claramente sucede esto, que determinada mercadería, ¿sí? Nosotros ya sabemos que van a ser canal naranja, ¿ok? Por ejemplo, estas opciones que tenemos acá desarrolladas. Lo mismo sucede con el canal rojo, o sea, no hay chance de que este tipo de mercadería o de operaciones vaya a un canal que no sea el rojo, ¿ok? Ahora bien, eh, si vamos a lo que sería este tipo de selectividad, también va a tener ventajas y desventajas. Claramente, al ser aleatorio, inteligente va a permitir una mayor fluidez y hacer un uso racional de, del personal aduanero de cada una de las oficinas, ¿sí? No obstante, esto claramente entre las desventajas lo que genera es la posibilidad de que se incrementen los ilícitos, ¿no? O sea, el perjuicio tributario, mercadería que pasó por Canal Verde y que tuvo una mala clasificación que determinó el pago de un arancel menor al que correspondía. Bueno, eso entra dentro de estas posibilidades, pero claramente es el más propicio dentro de lo que es la operatoria aduanera, ¿ok? Después, otra de las cuestiones que desarrollamos en este tema es los, la selectividad de o ante los regímenes aduaneros especiales, ¿sí? Está claro que ante determinados regímenes aduaneros, ¿sí? Disculpen, la mercadería va a tener eh, un trato especial. O sea, ante este tipo de regímenes sí o sí va a haber un trato especial ante la verificación. Estas cuestiones o estos puntos, tanto en IMPO como en EXPO, lo vamos a ver en más o mayor detalle. Pero sí es importante que tengan en cuenta que estas cuestiones sí o sí, o, o es muy seguro que no tengamos un canal de selectividad verde ante estas situaciones, ¿ok? Después, lo que nos queda para finalizar esta cuestión que tiene que ver con la descentralización de las verificaciones, ¿sí? Esto lo que permite es darle mayor fluidez, ¿sí? Y avanzar con verificaciones que no se desarrollen solo dentro de las terminales portuarias, ¿sí? O los depósitos fiscales para el público en general o mercaderías en general. Por eso que el servicio aduanero, ¿sí? Permite realizar algún tipo de verificación en estos puntos, ¿sí? Que yo acá les nombro, les resalto y que tienen desarrollados dentro de la clase y de la bibliografía, ¿ok? Pero bueno, es muy importante que lo vean y que después lo puedan analizar. Ahora bien, lo que nos queda es el último punto en esta presentación que tiene que ver con el régimen de garantía, ¿sí? Este caso es muy importante porque es un régimen que se utiliza mucho, ¿sí? Es muy importante y permite avanzar en cuestiones de fluidez de la operatoria, ¿sí? ¿Por qué? Eh, Porque compensa la falta ante muchas situaciones, ¿sí? Y permite avanzar hacia la nacionalización de la mercadería, ¿sí? En cuestiones puntuales como estos casos, ¿sí? Eh,
acá podemos ver el cumplimiento de la legislación aduanera por parte de los sujetos. Acá es lo que hablamos en las primeras clases. Garantías para importadores, exportadores, agente de transporte aduanero, despachante de aduana. Agilizar el despacho, eso es lo que les comenté. Darle mayor expeditividad y fluidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que nos falta documentación, o la documentación que llegó estuvo mal confeccionada y hay que volver a hacerla. Cuando esto sucede, nosotros a través del régimen de garantías, ¿sí? Y ante situaciones muy puntuales, podemos avanzar hacia la nacionalización de la mercadería y evitar, ¿sí? Demoras y pagos, costos de almacenajes extra, eh, que, que no, o sea, que lo que harían es, nada, generar mayores costos o bien, eh, en algunos casos, hasta que se caiga alguna operación, ¿sí? Si la mercadería por alguna cuestión no puede salir de nuestro territorio, puede pasar que el cliente nos dé de baja la operación, ¿ok? Y por último, también trabajar ante, ven, lo veis acá, mecanismos de solución ante alguna controversia entre importadores y exportadores y el servicio aduanero. Mientras esa controversia se define, se avanza en la operación. ¿De qué forma? Pagando, ¿no? Una garantía, ¿sí? Que evite algún perjuicio fiscal cuando se defina ese tipo de controversia. ¿De qué forma se presentan estas garantías? Esto tiene que ver con las mismas formas que se presentaban obviamente por los importadores, exportadores, el agente de transporte o el despachante de aduana, ¿sí? Y lo que tenemos finalmente es el uso más frecuente, ¿sí? Esto para destacar. Y ante estos casos nosotros lo que vamos a ver, ustedes van a ver que en la clase tienen desarrollada diferentes ejercicios, ¿sí? Eh, el régimen de garantías claramente se define sobre estas cuestiones, ¿no? Eh, más importantes, eh, pero ustedes van a ver de qué forma se pueden aplicar, ¿sí? Ante la falta de algún documento, sobre todo certificado de origen, en qué situaciones, importaciones o exportaciones temporarias o en tránsito, siempre se van a aplicar y de qué forma. Y ante alguna controversia de valor, para eso también tenemos algún ejemplo puntual.